El día en que la jaula se abrió. La Academia Interespecie Helios era conocida en toda la galaxia como el lugar donde los futuros líderes militares, científicos y estrategas aprendían a convivir con especies cuyo simple nombre podía causar terror en mundos enteros. Era un centro de prestigio, pero también un polvorín, 42 especies reunidas bajo un mismo techo, cada una con sus instintos, ego y fragilidad. Esa mañana, sin embargo, el edificio entero parecía respirar una tensión especial. En el aula magna de xenobiología se había preparado un módulo de contención que ocupaba casi la mitad del salón. Sus paredes estaban hechas de capas superpuestas de metal viviente, campos energéticos pulsantes y escudos lumínicos diseñados para retener criaturas catalogadas como amenazas de nivel extinción. Nadie en su sano juicio habría traído algo así a un aula, excepto la academia. Los estudiantes fueron tomando asiento con nervios visibles. Reptiloides con escamas vibrantes, jóvenes telepáticos que se masajeaban las sienes intentando bloquear el instinto asesino que emanaba desde la cápsula. Incluso especies reconocidas por su valentía parecían contener la respiración. La única excepción era Ethan Reyes. Un humano más. Un estudiante que, esa mañana, apenas había dormido 3 horas. Caminó hacia su asiento con pasos lentos, sin prisa, con la expresión apagada de quien espera una clase larga y aburrida. A su alrededor, la tensión crecía, pero él solo se acomodó en la silla y apoyó la cabeza en su mano, demasiado cansado para imaginar lo que estaba a punto de suceder. El profesor inició la clase explicando que el espécimen dentro de la cápsula era un seralión, uno de los depredadores más peligrosos encontrados en sectores desconocidos. Una criatura cuya anatomía parecía diseñada para matar, músculos densos, sentidos hiperagudos, capacidad de regeneración rápida y una agresividad capaz de romper órdenes neuronales implantadas. Un monstruo en toda regla. Un estremecimiento sacudió la cápsula. Fue un movimiento tan sutil que algunos pensaron que se lo habían imaginado. Otros, más sensibles, se tensaron. El profesor continuó hablando, tratando de mantener la compostura. Pero la criatura se movió otra vez, esta vez acompañada de un sonido metálico profundo, como si el núcleo de la estructura protestara. Un estudiante insectoide levantó sus extremidades con inquietud. Una telepática comenzó a temblar, sus pupilas dilatándose. El aire parecía más pesado, más frío. Ethan abrió un ojo, apenas curioso, pero lo volvió a cerrar enseguida. No tenía energía para alarmarse. Un tercer crujido retumbó dentro de la cápsula. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos, los sensores luminosos pasaron de azul a rojo, y una alerta silenciosa comenzó a parpadear en las paredes. El campo energético fluctuó como agua rompiéndose contra una roca. Una chispa cayó al suelo. Y entonces ocurrió el desastre. La cápsula explotó hacia afuera con un estruendo ensordecedor. Fragmentos de metal volaron por el salón. Las luces se apagaron y volvieron a encenderse en una secuencia caótica. Los estudiantes entraron en pánico, corriendo hacia las salidas, tropezando, empujándose, algunos llorando al sentir fijada sobre ellos la mirada del depredador liberado. El seralión emergió en medio de un destello azulado, su cuerpo masivo tensándose como un resorte. Su piel parecía hecha de fibra viviente, surcada por líneas lumínicas que latían al ritmo de un corazón salvaje. Un rugido atravesó el salón, tan profundo que vibró en los huesos de todos los presentes. Era un sonido que despertaba instintos primordiales de huida e incluso en especies que jamás habían tenido depredadores naturales. La criatura detectó formas vulnerables y comenzó a avanzar, derribando mesas y fragmentos del suelo. Saltó sobre un grupo que intentaba escapar y destrozó un panel metálico con una facilidad aterradora. El caos era total. Las alarmas no paraban. Los drones de seguridad descendieron, pero sus sistemas fallaron al entrar en contacto con la energía residual de la criatura. Y en medio de esa tormenta de terror, Ethan seguía sentado. La explosión lo había despertado, pero la confusión lo mantenía inmóvil, demasiado aturdido para huir. Sus ojos finalmente se abrieron por completo justo cuando el seralión giraba la cabeza hacia él. Las placas musculares de la criatura se tensaron. Sus ojos negros, atravesados por filamentos luminosos, lo fijaron como objetivo. Cada ser vivo en la sala entendió en ese instante que Ethan estaba muerto. El seralión avanzó hasta quedar a pocos metros, respirando de manera irregular, su cuerpo irradiando calor y violencia.
Todos los que quedaban en el salón contuvieron la respiración. Incluso las alarmas parecieron callarse durante un instante. La criatura levantó el torso, preparándose para lanzarse sobre el humano. Ethan, sin saber por qué, lo miró directamente a los ojos. Ese fue el instante que cambió todo. Algo invisible, casi imposible de percibir, cruzó entre ambos. No era una palabra, ni un gesto consciente, ni un mensaje. Era una energía instintiva, profunda, como si en el interior de Ethan existiera un eco antiguo que no debería estar ahí. El Seralión se detuvo de golpe. Su respiración se suavizó. Sus músculos dejaron de vibrar. La postura agresiva se derrumbó como si hubiera sido apagada por una fuerza mayor. La criatura bajó la cabeza. Luego dobló las patas delanteras. Y se arrodilló. Un depredador supremo, un asesino perfecto, una bestia capaz de matar mundos, se postró ante un humano cansado que ni siquiera entendía qué había hecho. Los estudiantes restantes quedaron paralizados. Los drones se congelaron en el aire. El profesor cayó al suelo de la impresión. Nadie creyó lo que veía. La Academia Helios, centro del conocimiento más avanzado de la galaxia, no tenía ninguna explicación racional. Ethan, sin comprender nada, respiró hondo. El Seralión también. En ese silencio imposible, la historia de la galaxia cambió rumbo para siempre. El vínculo imposible. La Academia Helios quedó inmersa en un silencio tenso tras el incidente. Los pasillos, antes llenos de voces y pasos apresurados, se transformaron en corredores vigilados por drones armados y escuadrones de seguridad que no dejaban que nadie circulara sin autorización. La noticia no debía salir de la institución, pero el miedo ya se había filtrado como una corriente fría entre los estudiantes. Todos sabían que algo inimaginable había ocurrido. Ethan fue escoltado fuera del aula inmediatamente después del sometimiento del Seralión. Aún en shock, apenas podía recordar lo sucedido, la jaula destruida, el rugido que había retumbado en su pecho, la mirada feroz de la criatura, y luego esa sumisión inexplicable. No tenía recuerdos claros. Solo una sensación en su interior, una vibración tenue, como si algo dentro de él hubiese despertado sin permiso. Lo llevaron a una sala blanca de análisis, iluminada con luces que parecían demasiado frías para ser naturales. Científicos de distintas especies se movían alrededor de él, registrando datos, comparando patrones, observando las grabaciones del aula desde todos los ángulos posibles. Ninguno encontraba respuesta. Ninguna base de datos galáctica explicaba lo que habían visto, un humano provocando la rendición de un depredador alfa sin tecnología, sin feromonas, sin armas, sin nada. Mientras los expertos discutían, el Seralión había sido trasladado a una cámara reforzada en el nivel inferior. Según los sensores, la criatura estaba inquieta, moviéndose en círculos, golpeando la pared con las garras cada vez que se alejaba de Ethan. Cuando él se acercaba, los monitores registraban una caída abrupta en la agresividad del depredador, como si su presencia emitiera una señal pacificadora imposible de replicar artificialmente. Finalmente, uno de los investigadores reprodujo una secuencia ralentizada del momento crítico. Allí, con una precisión casi microscópica, detectaron un gesto minúsculo, una inclinación imperceptible de la cabeza de Ethan, una forma de mirar que no tenía nada de humana según los datos biológicos conocidos. Era un gesto antiguo, perteneciente a una especie extinta hace miles de años, un movimiento que los Seraliones reconocían como señal de dominancia absoluta. Aún así, era imposible que un humano lo hiciera por instinto. Mientras discutían teorías, la sala se llenó de un zumbido suave. Ethan sintió un tirón mental, como una ola pequeña golpeando sus pensamientos desde lejos. Era una percepción extraña, como si alguien tocara una cuerda dentro de su mente. Sin quererlo, supo exactamente de dónde venía, del Seralión. Era un llamado, pero no uno verbal. Una sensación cruda, primitiva, que su organismo traducía en conceptos simples: alerta, peligro, vigilancia. El depredador estaba tratando de comunicarse. Los científicos detectaron de inmediato las ondas de baja frecuencia que el Seralión emitía desde su cámara. Eran pulsos irregulares que no habían aparecido antes del incidente. Sin embargo, solo Ethan reaccionaba a ellos. Para los demás, eran simples vibraciones. Para él, eran como latidos que chocaban contra su mente, insistentes, urgentes. Sin saber por qué, Ethan pidió verlo. Los oficiales dudaron, pero necesitaban respuestas.
3 soldados armados lo escoltaron hasta la cámara de contención. Cuando las puertas se abrieron, un sonido grave retumbó dentro del recinto. El Seralión se encontraba agazapado, su cuerpo tenso, su respiración profunda y cortante. Pero al ver a Ethan, la criatura se calmó como si alguien hubiera apagado un incendio interno. La sala entera pareció contener el aliento. El depredador dio unos pasos lentos, casi ceremoniales, hasta quedar frente a él. Su bioluminiscencia se estabilizó. Sus músculos se relajaron. Las garras, capaces de destrozar blindaje militar, se recogieron en un gesto que jamás había sido registrado en la especie, un gesto de aceptación. Ethan sintió otra ola mental. Esta vez más clara. Más fuerte. No era lenguaje, pero su mente lo interpretó como una advertencia directa. Peligro cercano. Una imagen fragmentada se formó en su mente, sombras moviéndose dentro de la academia, manos manipulando códigos, ojos observando desde rincones oscuros. Luego, la sensación de un nombre sin palabras. Un concepto repetido como una marca quemándose en el aire. Veladores. Ethan abrió los ojos con fuerza. Un escalofrío le recorrió la columna. Los científicos observaban las reacciones del Seralión con fascinación, sin imaginar que el depredador acababa de transmitir algo más que un simple instinto. Ethan entendió que no había sido casualidad. Alguien había saboteado la cápsula. Alguien quería que la criatura se encontrara con él. Alguien sabía que dentro de un humano común había algo que no debería existir. Cuando salió de la sala, un dron de seguridad pasó junto a él con un ligero chasquido eléctrico. Ethan miró hacia arriba. El dron lo enfocó durante un segundo demasiado largo, como si analizara cada centímetro de su rostro. Sintió un pulso mental del Seralión detrás de él, casi como un rugido silencioso. No estás a salvo. Y por primera vez en su vida, Ethan lo creyó. La sombra que despierta. La Academia Helios intentó mantener la normalidad después del incidente, pero era imposible ocultar el ambiente cargado que invadía cada pasillo. Los estudiantes caminaban en silencio, observando cada esquina como si esperaran que algo los atacara desde las sombras. Los instructores hablaban en voz baja, con rostros tensos. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que la seguridad del edificio ya no era confiable. Ethan también lo sabía. Desde que se había formado aquel vínculo con el Seralión, comenzó a percibir cosas que antes no existían para él, murmullos sutiles en el ambiente, cambios de energía en corredores vacíos, vibraciones suaves que no podían provenir de ninguna maquinaria conocida. Su mente parecía haberse abierto a un nivel de sensibilidad que no pertenecía a los humanos. Cada vez que esas sensaciones aparecían, el Seralión respondía desde su cámara con un pulso mental intenso, como si quisiera protegerlo a distancia. No era lenguaje consciente, pero las emociones eran claras: alerta, ira, amenaza. Algo estaba dentro de la academia. Y no era la criatura enjaulada. En la sala de mando, los superiores analizaban los restos del sabotaje. Las conclusiones fueron inmediatas y alarmantes. Alguien había manipulado los sistemas desde dentro, infiltrando códigos en los protocolos de seguridad. No era un error técnico. Era una operación quirúrgica. Las firmas ocultas coincidían con patrones registrados años atrás por organismos de inteligencia galáctica. Un nombre apareció en las pantallas como un veredicto. Veladores. Un grupo clandestino radical, enemigo silencioso de la expansión humana. Creían que la humanidad era demasiado adaptable, demasiado ambiciosa, demasiado peligrosa para la galaxia. Según ellos, permitir que los humanos convivieran y ascendieran en instituciones interplanetarias era un error que acabaría en catástrofe. Que los veladores estuvieran en la Academia Helios significaba que no habían ido solo a observar. Habían ido a actuar. Mientras los oficiales debatían medidas de seguridad, Ethan fue llevado a un área de análisis cognitivo. Las máquinas registraron ondas en su cerebro que ningún humano debería emitir. Intensidad irregular. Ritmo alterado. Respuestas neurobiológicas asociadas a especies alfa, no a la humana. Los científicos no lograban entender si aquello era una mutación, una resonancia con el Seralión, o algo mucho más antiguo. Durante las pruebas, Ethan sintió una presencia detrás de una de las paredes metálicas. Un hormigueo penetrante recorrió el aire. No era imaginación. No era miedo. Era algo real. Algo que lo observaba con paciencia casi antinatural.
El Seralión activó un pulso mental tan fuerte que las máquinas chirriaron. Los sensores detectaron inmediatamente la distorsión. Presencia desconocida en el nivel inferior. Antes de que pudieran investigarlo, las luces parpadearon. Las pantallas se apagaron. Los sistemas de la academia cambiaron de repente a un modo que ningún técnico había autorizado. Un código extraño comenzó a llenar los monitores, líneas de símbolos fractales que se reorganizaban como un organismo vivo. Los científicos retrocedieron cuando una imagen se formó en todas las pantallas al mismo tiempo, un símbolo simple, pero perturbador. Un ojo fractal. El emblema de los veladores. Durante un segundo eterno, el edificio entero quedó en silencio, como si respirara junto a ese símbolo. Luego, las puertas se bloquearon. Los campos de energía se reorientaron. Los drones cambiaron sus rutas sin permiso. Era como si la academia hubiese sido tomada desde dentro por una mente invisible. Ethan sintió el pulso más violento que el Seralión le había enviado hasta ese momento. Un aviso tan directo que casi lo hizo caer de rodillas. No era un mensaje. Era una orden instintiva. ¡Corre! Pero antes de dar un paso, un sonido profundo retumbó desde los niveles inferiores, un impacto seco, metálico, que resonó a lo largo de toda la estructura. Los veladores ya no estaban infiltrándose. Habían iniciado el ataque. Y venían directamente por él. El primer ataque. El impacto metálico que sacudió los niveles inferiores se propagó como un latido violento a través del edificio. Las luces cambiaron de azul a rojo, y una alarma grave comenzó a retumbar entre las paredes, tan profunda que se sentía más en el pecho que en los oídos. El símbolo de los veladores desapareció de las pantallas, sustituido por un mensaje de bloqueo total. La Academia Helios había pasado al estado de invasión. Ethan dio un paso atrás. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por una sensación interna que no sabía explicar. Su cuerpo reaccionaba como si algo ancestral se hubiese encendido en su interior. Los científicos de la sala apenas tuvieron tiempo de comprender lo que pasaba. Una explosión controlada derrumbó la puerta principal, lanzando humo oscuro y esquirlas por el aire. 3 siluetas emergieron a contraluz, avanzando con precisión militar. Sus trajes oscuros absorbían la luz, y los visores sin rostro brillaban con un tono carmesí. Los veladores habían entrado en acción. Ethan retrocedió mientras los soldados de la academia intentaban formar una línea defensiva. Pero los veladores se movían con una coordinación casi sobrenatural. Sus armas disparaban pulsos silenciosos que inutilizaban drones y neutralizaban barreras energéticas con una facilidad alarmante. Uno de los guardias cayó sin emitir un sonido, su armadura completamente desactivada. Fue entonces cuando Ethan sintió el tirón mental. Un golpe interno, como si alguien hubiese tocado una cuerda dentro de su mente con una urgencia desesperada. El mensaje era claro, vibrante, instintivo. El Seralión lo llamaba. Ethan no necesitó que nadie le dijera qué hacer. Su cuerpo reaccionó solo, impulsado por esa conexión inexplicable. Corrió por los pasillos iluminados en rojo, esquivando cables colgantes y paneles que chispeaban. Cada explosión, cada vibración en el suelo, resonaba en su mente como si la criatura se lo transmitiera en tiempo real. Los veladores no tardaron en detectarlo. Su presencia parecía atraerlos como si fuesen depredadores siguiendo un rastro biológico invisible. Ethan dobló un corredor y vio 2 drones de vigilancia caer al suelo, saboteados por un código extraño que serpenteaba por sus pantallas. En el nivel inferior, la enorme puerta de contención que mantenía al Seralión estaba deformada, como si algo la hubiese golpeado desde dentro con una fuerza monstruosa. De inmediato, Ethan entendió que la criatura había percibido el peligro antes que cualquier sistema de la academia. La puerta vibró una última vez y se abrió con un estruendo que resonó en todo el pasillo. Entre nubes de vapor, el Seralión emergió, iluminado por su propia bioluminiscencia azulada. Sus músculos estaban tensos, su respiración acelerada, y cada parte de su cuerpo parecía lista para entrar en combate. Pero la criatura no atacó al humano. Al verlo, se estabilizó por completo. Su postura agresiva se transformó en una alerta controlada. El vínculo entre ambos se fortaleció como un puente invisible. Detrás de Ethan, los pasos sincronizados de los veladores anunciaron su llegada. 3 de ellos aparecieron al final del pasillo, caminando con la calma de quienes saben exactamente lo que deben hacer.
Activaron proyectores portátiles que emitían una frecuencia oscilante. El aire vibró. El Seralión gruñó y dio un paso atrás, como si aquella frecuencia intentara penetrar en su sistema nervioso. Ethan sintió el dolor en su propia mente. Un eco profundo que no le pertenecía, pero que percibía a través del vínculo. La intención de los veladores era clara: neutralizar al depredador y capturar al humano. La frecuencia aumentó. El Seralión comenzó a tambalearse. Su luz interna fluctuó como una llama a punto de extinguirse. Sus extremidades se tensaban de forma involuntaria, intentando resistir. Ethan sintió miedo, pero no por él. Por la criatura. Algo dentro de él reaccionó con una fuerza instintiva que jamás había experimentado. Dio un paso adelante. Su mirada se endureció sin que él lo decidiera. Su postura cambió sutilmente, repitiendo aquel gesto ancestral que lo había salvado en el aula. Y el Seralión despertó. La criatura rugió con una intensidad que rompió la frecuencia enemiga y se lanzó hacia adelante con una velocidad devastadora. El pasillo se convirtió en un torbellino de movimientos violentos: metal retorcido, armaduras destrozadas, cuerpos proyectados contra las paredes. Los veladores no pudieron reaccionar. El depredador neutralizó a los tres en cuestión de segundos. Ethan quedó en silencio, respirando con dificultad, mientras el Seralión se acercaba lentamente a él. Pero no como una bestia fuera de control. Sus movimientos eran precisos, atentos, como si esperara nuevas órdenes. Ethan no entendía qué era ese vínculo, pero supo que ya no podía retroceder. Los veladores no buscaban simplemente detenerlo, querían capturarlo, estudiarlo, tal vez eliminarlo. Y ahora sabían dónde estaba. El Seralión emitió un pulso mental corto, afilado, lleno de urgencia. Ethan lo sintió como un golpe en el pecho. No era una advertencia. Era la señal de que el ataque apenas había comenzado. El origen olvidado del humano. La Academia Helios se encontraba en estado crítico. Explosiones aisladas, sistemas colapsados y pasillos sellados creaban un laberinto de caos donde solo unos pocos grupos de seguridad seguían peleando por retomar el control. A pesar del ruido lejano, Ethan avanzaba con el Seralión a su lado por un corredor subterráneo que solo el personal de máximo nivel conocía. Había seguido los pulsos mentales del depredador como si fueran señales en la oscuridad. Cada vibración interna lo guiaba con una precisión imposible, como si el Seralión recordara un mapa que nadie más en la academia había visto jamás. Era la primera vez que Ethan percibía emoción real en la criatura: urgencia, ansiedad, algo parecido al miedo, pero no a los veladores, sino a lo que estaba más abajo. Una puerta circular enorme se alzó ante ellos, protegida por un escudo de energía que parpadeaba. No parecía haber sido usada en décadas. El Seralión colocó una de sus garras sobre el panel incrustado en la pared. Contra toda lógica, el escudo se desactivó en silencio. La puerta se abrió lentamente, liberando un aire frío, antiguo, que no pertenecía a la academia. Más allá, se extendía un salón gigante, oculto bajo kilómetros de estructura metálica. No era un laboratorio moderno. Era un archivo. Un santuario tecnológico de arquitectura desconocida, cubierto con símbolos fractales que brillaban con un tono dorado suave. Pantallas suspendidas flotaban sin energía visible, como si desafiaran la gravedad por pura costumbre. El piso tenía marcas circulares, patrones que parecían más rituales que científicos. Ethan sintió un estremecimiento al entrar, como si el lugar reconociera su presencia. Como si lo hubiera estado esperando. El Seralión avanzó hasta el centro del salón y se arrodilló, no ante Ethan, sino ante la plataforma circular que comenzó a iluminarse bajo sus patas. Entonces, desde las paredes, símbolos antiguos se activaron, encendiéndose uno tras otro como estrellas alineándose en un firmamento olvidado. Una proyección gigantesca emergió del suelo. Era una forma humanoide, pero no completamente humana. Su cuerpo estaba compuesto de líneas doradas, energía pura que cambiaba de forma con fluidez. No tenía rostro, pero su presencia imponía un respeto visceral, algo más allá de cualquier autoridad conocida. Ethan sintió su corazón acelerarse. Y con él, una sensación profunda, nítida, que nacía desde el interior de su mente sin que él lo decidiera. Reconocimiento. La figura luminosa proyectó imágenes antiguas, fragmentadas. Mundos viejos. Criaturas colosales. Batallas entre especies alfa. Y luego,
Humanos. Pero no los humanos actuales. Eran diferentes, más altos, más densos, con una energía en la mirada que recordaba a la del propio Seralión. La figura reveló la verdad silenciosa que la galaxia había olvidado. La humanidad no nació débil. Fue creada. Una civilización perdida, los primordiales, había diseñado una especie capaz de generar un instinto dominante sobre depredadores supremos, una especie cuyo propósito era equilibrar ecosistemas violentos y detener extinciones galácticas descontroladas. Los humanos eran esa especie. Ethan observó las imágenes con incredulidad. Veía cuerpos humanos enfrentarse a criaturas del tamaño de naves. Veía cómo se comunicaban con seraliones antiguos sin palabras, solo con gestos y energía. Veía cómo restauraban mundos en ruinas. Pero también vio el final, los primordiales desapareciendo sin explicación, borrando toda evidencia y dejando a la humanidad dispersa, debilitada, con su herencia genética dormida, hasta ahora. El Seralión emitió un pulso mental que Ethan entendió de inmediato. Era una traducción visceral. Tú eres un heredero. La figura luminosa mostró la última imagen, un mensaje en lenguaje fractal que se ordenó lentamente hasta tomar una forma que Ethan pudo comprender sin aprenderla. La especie humana no está incompleta. Solo está dormida. Y ahora, ha despertado. La visión desapareció. Las luces se apagaron, dejando solo un eco energético en el ambiente. Ethan respiró hondo, sintiendo como algo dentro de él, algo silencioso desde su nacimiento, comenzaba a despertar con lentitud inevitable. Los veladores no temían a los humanos por ambición política. No temían a la adaptación o a la creatividad humana. Temían a esto. A la verdad. A lo que la humanidad fue diseñada para ser. De pronto, un temblor sacudió el archivo. Desde arriba resonaron explosiones más fuertes que las anteriores. La estructura vibró como si una flota entera hubiese impactado contra la academia. El Seralión levantó la cabeza con un pulso mental intenso, casi eléctrico. No era advertencia. No era miedo. Era confirmación. Algo había llegado desde el espacio. Algo que también había respondido al despertar humano. Algo que los primordiales habían dejado atrás. Ethan sintió un escalofrío profundo. Por primera vez, comprendió que su historia personal era insignificante frente a lo que estaban haciendo en ese momento. La galaxia cambiaría para siempre. Y él estaría en el centro. El humano que hizo arrodillar a un depredador. Las explosiones que sacudían la Academia Helios no provenían del interior. Venían de afuera. De más arriba. De mucho más lejos. Incluso en los niveles subterráneos, el suelo vibraba con una intensidad que jamás se había registrado dentro de la estructura. El Seralión levantó la cabeza como si escuchara un llamado ancestral, una frecuencia que solo su especie podía percibir. Ethan también lo sintió. No como sonido, sino como una presión profunda en el pecho, un tirón interior que parecía atraerlo hacia la superficie. El archivo primordial a su alrededor comenzó a apagarse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito y ya no necesitara permanecer activo. Símbolos dorados se desvanecieron, paneles flotantes cayeron al suelo sin energía, y la luz fractal del santuario se extinguió hasta quedar en penumbra. La humanidad había recibido la verdad. Y ahora algo respondía a esa revelación. El Seralión se movió con urgencia. Salió del archivo y guió a Ethan por un corredor oculto que ascendía de manera casi vertical hasta los niveles superiores. Cada vez que la estructura temblaba, polvo y fragmentos caían a su alrededor. Pero el vínculo entre ambos era tan claro, tan directo, que Ethan no necesitaba ver para saber hacia dónde correr. Cuando alcanzaron el nivel principal, encontraron la academia convertida en un campo de batalla silencioso. Los drones de defensa yacían destruidos, retorcidos como chatarra. Las puertas blindadas estaban abiertas por la fuerza, no por aqueo. Las luces parpadeaban como llamas moribundas. No era obra de los veladores. Era algo más grande. Algo que superaba todo lo conocido. El Seralión avanzó hacia el salón principal. Ethan lo siguió, guiado por una mezcla de instinto y destino. Cuando las puertas automáticas se abrieron, una ráfaga de aire frío los recibió. En el centro del salón, varios oficiales y estudiantes heridos observaban el cielo a través de los ventanales fracturados. Una flota desconocida descendía desde la órbita. No eran naves humanas. No eran naves de la Academia.
No eran diseños militares de ninguna facción conocida. Cada nave tenía forma de espina curvada, envuelta en biometal orgánico que pulsaba con luz azulada. Y debajo de ellas, descendiendo en plataformas gravitacionales, había figuras gigantescas. Seraliones. Pero no como el que acompañaba a Aizen. Eran más grandes, más robustos, cubiertos de placas que parecían templadas por el vacío espacial. Sus ojos brillaban con un azul intenso que atravesaba el humo como faros vivos. Y sus movimientos tenían una armonía que solo podía provenir de una especie con jerarquías estrictas. Habían venido por una razón. Una razón vinculada a Aizen. Uno de ellos, el más imponente, avanzó hacia el centro del salón. Su presencia hacía temblar el aire. Su bioluminiscencia dibujaba símbolos en su piel, antiguos y sagrados. Era un alfa supremo. Una leyenda viviente entre depredadores. Se detuvo frente a Aizen. Los sobrevivientes contuvieron la respiración. Incluso los veladores capturados observaban desde las sombras, sabiendo que este momento era más grande que cualquier conspiración. El Seralión que había protegido a Aizen se arrodilló de inmediato ante el Alfa Supremo, bajando la cabeza en señal de sumisión absoluta. Pero el Alfa no le prestó atención. Solo tenía ojos para Aizen. El humano sintió el peso de aquella mirada. Era como si millones de años de evolución depredadora estuvieran analizándolo, evaluándolo, comparándolo con algo mítico enterrado en los recuerdos de su especie. Y entonces ocurrió lo imposible. El Alfa dio un paso adelante, inclinó lentamente su torso colosal. Y se arrodilló ante Aizen. El salón entero quedó paralizado. El aire dejó de moverse. La realidad pareció detenerse. Uno a uno, los demás seraliones hicieron lo mismo. Sus cuerpos gigantes descendieron hasta tocar el suelo, formando un círculo de reverencia alrededor del humano. A través del vínculo con su seralión, Aizen sintió la magnitud del momento. La especie entera reconocía en él la señal dormida de los primordiales. Reconocían a un alfa humano. No por poder físico. No por fuerza militar. Por herencia genética. Por diseño antiguo. Una energía recorrió a Aizen desde la columna hasta la cabeza. No era magia, ni tecnología. Era activación. Las piezas ocultas de su ADN despertaban, abriendo sentidos que nunca había imaginado. Comprendió instintivamente cómo controlar el pulso mental, cómo emitir órdenes a depredadores alfa, cómo proyectar autoridad sin violencia. La humanidad no era inferior. No era frágil. Era la clave que los primordiales habían dejado atrás. Cuando el Alfa Supremo levantó la mirada, Aizen sintió una oleada de información que no eran palabras, sino historia pura, guerras antiguas, mundos salvados, civilizaciones protegidas por humanos que ya no existían. La galaxia había olvidado quiénes eran. Pero la memoria genética no. Antes de que el momento pudiera romperse, un temblor sacudió la academia con fuerza aún mayor. Desde el cielo, una señal fractal gigantesca se proyectó entre las nubes, visible incluso a través del humo y los destellos de batalla. Era similar al archivo dorado que Aizen había visto bajo la academia, pero más complejo, más vivo, más antiguo. Una voz sin sonido, sin idioma, resonó en la mente de todos los presentes. Los primordiales han regresado. El seralión a su lado se tensó. Los alfas levantaron la cabeza. Aizen sintió como su cuerpo vibraba al unísono con aquella señal. La historia de la humanidad no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y Aizen Reyes sería la chispa que encendería la nueva era.